Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. En esta mañana nosotros continuamos con el estudio del capítulo 14 y nos corresponde estudiar parte del mensaje del tercer ángel. En el capítulo 14 hay 3 ángeles que la Biblia relata que van a dar o van a emitir o van a promulgar un mensaje, y hay algunas características importantes de ese mensaje. Nosotros vamos a intentar estudiar un poco esos 2 versículos. Son 2 versículos un poco complejos, muy profundos en su mensaje y con mucho contenido, pero rogamos al Señor que nos ayude. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tremendo versículo. Nos sigue hablando, como hemos venido analizando en el libro de Apocalipsis en los capítulos anteriores, del juicio de Dios. Pero recuerden que el preámbulo para poder hablar del juicio de Dios es la presentación del Evangelio. El capítulo 14 de Apocalipsis nos va a decir que el Cordero estaba en pie y alrededor del Cordero estaba una multitud representada por 144,000 o por redimidos o por salvos de todos los tiempos, que estaban frente al Cordero y que entonaban una canción que tácitamente sabemos que es la canción de los redimidos, es decir, la canción de aquellos que han sido salvos por la sangre del Cordero. Luego, después de esa introducción o de ese cuadro inicial o de esa toma inicial del capítulo 14, nos dice que aparecen o se escuchan en el espacio o en el cielo o en el trono de Dios 3 ángeles, cada uno con un mensaje. Y nosotros hemos procurado entender eso para no decir que eran pues ángeles distintos o que era como un desfile de ángeles, sino más bien que todos los 3 ángeles están unidos en un mismo mensaje, y que básicamente el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje del Evangelio, y que es el mensaje que nos llega a través de Cristo Jesús desde el trono para que el Evangelio sea predicado y sea anunciado en la tierra, y que ese mensaje que promueven o proclaman los ángeles en el cielo, o que promueve o proclama Jesucristo en el trono, es el mensaje que la iglesia proclama, y es el mensaje por el cual esos 144,000 están presentes en el trono celestial. Es decir, ¿por qué ellos están en el trono? ¿Por qué están a salvo? Porque ellos escucharon el mensaje que desde el cielo se promulgó o se proclamó, y entonces ellos han sido redimidos. Nosotros ya vimos el mensaje 1 y mensaje 2 de los ángeles, y tenemos que ahora unirlo o relacionarlo directamente con el mensaje número 3. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Entonces vamos a ir recapitulando para no perdernos ahí. El capítulo 14, después de la escena inicial, nos presenta 3 ángeles. Los 3 ángeles proclaman un mensaje desde el cielo. Y ese mensaje desde el cielo que proclaman los 3 ángeles es un mensaje a viva voz, o a gran voz, o con una mega voz. ¿Recuerdan que dijimos? Es una gran voz, no es un gran grito, porque hay que distinguir entre una voz fuerte y un grito. Un grito sería estridente, sería un aullido, sería algo que no se puede identificar. Aquí no está hablando de un grito. Desde el cielo no hay gritos, porque la Biblia dice que no debemos tratarnos con gritería, ni debe haber gritos entre nosotros. Lo que hubo en el cielo fue una gran voz, es decir, una voz potente, una voz clara, una voz que se puede definir, y una voz que puede ser claramente entendida a lejana distancia, y esa voz es la voz de los ángeles, o la voz del ángel de Dios, o el ángel del Señor. El tercer ángel lo siguió diciendo una gran voz. Los 3 mensajes de los ángeles están relacionados o están concatenados. Algunos dicen que esos mensajes son en diferentes épocas históricas. Nosotros preferimos decir que ese mensaje es la proclamación del Evangelio, la proclamación de todo el discurso. El primer mensaje nos da el primer punto. Casi que pudiéramos hablar aquí de una prédica de 3 puntos. ¿Sí? Los predicadores más selectos históricamente han usado 3 puntos. Aquí tenemos 3 puntos con los 3 ángeles. El primer punto,
la presentación del Evangelio. El primer punto ya lo vimos y es la presentación del Evangelio. ¿Qué dijo el primer ángel a gran voz? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a todas las naciones o a todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿cuál es el primer punto del mensaje? Presentación del Evangelio. La presentación del Evangelio que implica justicia, que implica gracia, que implica temor reverente, que implica obediencia a su ley, que implica sujeción a sus normas. Y hablamos que ese temor que dice el primer ángel no es respeto y honra, sino que ese temor es pavor, espanto, miedo y terror, porque Él es el creador de todas las cosas. El primer punto del mensaje, la presentación del Evangelio. El segundo punto del mensaje, que es el segundo punto el segundo mensaje del ángel, dice, el segundo ángel lo siguió y dijo, versículo 8, ha caído la gran Babilonia, aquella que es la madre de todas las perversiones, aquella que es la fuente de todas las confusiones, aquella que ha engañado a lo largo del tiempo de la historia y ha promovido mensajes bestiales, mensajes dragónicos, mensajes dañinos, ha caído. El segundo punto es la notificación jurídica o judicial contra los imperios, contra las bestias, contra aquellos que se levantan en contra del diseño de Dios. Primer punto, se presenta el mensaje. Segundo punto, se notifica a aquellos que están en contra o aquellos que se levantan en contra, representados en este caso por grandes imperios, por bestias, por dragones, por emperadores, por gobiernos, por militares, por sistemas judiciales, por movimientos ideológicos que se levantan en contra del Evangelio y que no temen a Dios ni le dan gloria, que no le adoran ni le rinden culto, no le glorifican, sino que se levantan en contra. La iglesia, los creyentes, el Señor los notifica. ¿Y cuál es la notificación? Ha caído, y los que no han caído también caerán. Ya Babilonia antigua había caído, ¿cierto? Nínive antiguo había caído, pero en la época en que Juan está escribiendo, el imperio romano aún no había caído, pero iba a caer también. El imperio dominante en el momento de Juan era el imperio romano. Había un gran culto imperial con mucha imposición y los creyentes estaban siendo subyugados y esas bestias o estos emperadores los querían someter. Entonces, en el segundo punto del mensaje es, esos imperios están notificados. Esos malos, esos perversos, esos hombres que se levantan o sistemas que se levantan contra Dios y que no le temen, están notificados. Y vamos al tercer punto del mensaje. El tercer punto del mensaje es el que nos corresponde hoy, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El tercer punto del mensaje que se emite o se proclama desde el cielo y que está representado a través de este tercer ángel es la sentencia. Hay una sentencia, se presenta el mensaje, se notifica a las partes y se dicta una sentencia o se da un fallo de tal manera que la justicia de Dios queda plenamente satisfecha a través de este mensaje que se proclama. Y el tercer ángel lo siguió. Noten la relación o concatenación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Tienen que ir juntos. No es un mensaje y posiblemente si se quiere se da el segundo y probablemente algunos quieran o no dar el tercero. No, necesariamente el mensaje o el discurso o la voz de los tres ángeles está unida. Necesariamente el evangelio completo tiene que presentarse con la verdad de la gracia, con la oportunidad de redención, con la justicia y también con la sentencia. No podemos nosotros presentar un mensaje a medias. Y ese es uno de los problemas que la iglesia a lo largo de los tiempos, especialmente en los últimos 200 años, ha tenido, que ha presentado un mensaje a medias. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no hablan de justicia,
no hablan de sentencia, no hablan de la ira de Dios que viene sobre la humanidad y sobre la tierra. Este mensaje que nosotros estamos presenciando hoy dice o habla del cáliz de la ira de Dios y habla de un cáliz que tendrán que bebérselo puro. Y eso es muy interesante, no es un refajo, no es una mistura, es puro, un vino puro que embriagará o que condenará o aturdirá a aquellos que sean objeto de la ira de Dios. Entonces este tercer ángel nos va a hablar de la sentencia. Y esta sentencia es supremamente interesante. Pues yo quiero que ustedes noten lo que dice acá. Y el tercer ángel lo siguió. Primero, segundo y tercero. Hay una relación directa, no puede desconectarse el mensaje. Si presentamos la oportunidad de redención, necesariamente tenemos que hablar de la sentencia, de la justicia de Dios y del juicio eterno de Dios, diciendo a gran voz. Así como se presenta a gran voz la esperanza de redención, se presenta a gran voz o a viva voz la sentencia que viene sobre los incrédulos, representados por bestias, por marcas, por imágenes y por control monetario. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y aquí me llama mucho la atención cómo se encabeza este mensaje. El mensaje del tercer ángel comienza diciendo, si alguno. Y uno dice, ¿cómo así que si alguno? Son muchos los que siguen la bestia. Son muchos los que son marcados por estos sistemas dragónicos. Son muchos los que adoran a Babilonia y están confusos y perversos en sus enseñanzas. ¿Por qué aquí dice si alguno? Es una expresión hipotética, es una expresión como casual, como es posible o es probable, o quizás haya alguno. Y aquí llama mucho la atención el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje no está siendo dado para Babilonia. El mensaje que se está emitiendo aquí lo están escuchando los redimidos y lo están testificando los 24 ancianos en el cielo, y es la iglesia la que lo está recibiendo. Juan lo recibe y lo proclama o lo difunde a las 7 iglesias de Asia Menor, es decir, a los creyentes. Entonces, ¿quiénes son los receptores primarios del mensaje? Los creyentes, no los incrédulos. Este mensaje del tercer ángel no fue dado para promoverlo entre los incrédulos, porque a ellos no les interesa Dios. Ellos decidieron vivir sin Dios y sin ley. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, y como no lo quisieron tener en cuenta, el Señor los entregó a su propia perdición, de tal manera que ellos se tapan los oídos. No escuchan, no quieren escuchar. Entonces, ¿quiénes son los únicos que escucharán el mensaje de los tres ángeles? Los creyentes, la iglesia. Son los creyentes de todos los tiempos, y en este caso nosotros, los que tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo para escuchar el mensaje del primer ángel. Y el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, y nosotros decimos, amén. El segundo ángel dice, ha caído la gran Babilonia. Los imperios, las bestias, los emperadores, los enemigos, los anticristos también caerán. Y la iglesia dice, amén. Pero el tercer ángel dice, si alguno de quiénes o de entre quiénes. Y aquí es donde llama la atención el mensaje. Porque aunque el mensaje habla en términos generales para decir que Dios dicta sentencia universal contra los incrédulos, y que los incrédulos tendrán que beber el vino de la ira de Dios, y que los incrédulos serán atormentados con fuego y azufre, este mensaje se tiene que proclamar a la iglesia. Y es probable, cabe la posibilidad de que alguno de los que escuchan este mensaje en la iglesia tenga la marca de la bestia. Cabe la posibilidad de que algunos de los que nos hacemos llamar cristianos y de los que dicen Señor, Señor, haya aceptado la marca de la bestia y adore a la imagen de la bestia y del dragón, de tal manera que si alguno de los que se congrega, de los que se llama cristiano, de los que se dice ser hijo de Dios, adora a la bestia y a su imagen, ¿qué debe recibir? ¿Qué vendrá sobre él y contra él? El vino puro del cáliz de la ira de Dios.
Y esta es una advertencia muy temeraria para la iglesia. Es una advertencia muy contundente. Por eso el primer punto dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y termina el tercer punto del mensaje, o el tercer mensajero, diciendo: si alguno. Es muy importante para nosotros, querida iglesia, que no nos durmamos en los laureles, porque con frecuencia tendemos a pensar que todos los que nos congregamos somos verdaderos hijos de Dios. Con frecuencia tendemos a pensar que todos los que vienen a la iglesia o a todas las iglesias cristianas han sido regenerados, pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos obras, nos congregamos, hicimos favores, y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí. Recuerden que el Señor Jesús, en una enseñanza en Mateo, en el Sermón de la Montaña, habló de la oración del fariseo. ¿Y qué decía el fariseo? Yo voy todos los domingos a la iglesia, y yo colaboro en la iglesia, y yo diezmo, y yo ayuno, y colaboro. ¿Y qué le dice el Señor? Hipócrita, ya tiene su recompensa. Por eso el mensaje del tercer ángel es terriblemente confrontador. No para los incrédulos no los confronta el evangelio. Ellos decidieron vivir sin el evangelio. Ellos no quieren saber de Dios. A ellos no les importa, ellos son ajenos a Dios, y por eso beberán el vino puro del cáliz de la ira de Dios. Pero aquellos que hemos asentido al evangelio, y aquellos que nos congregamos, y aquellos que tenemos la Biblia como nuestra guía, y aquellos que nos gusta congregarnos todos los domingos, si alguno de esos que se congregan, de esos que tienen membresía en la iglesia, de aquellos que nos llamamos cristianos, adora a la bestia y a la imagen, escuche con atención. Es decir, es probable que en algunas iglesias hayan adoradores de la bestia. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si algunos de los que están entre nosotros adora a la bestia? Recuerden que cuando Jesús le dijo a los discípulos: uno de ustedes me va a entregar, ¿se acuerdan que todos comenzaron a mirarse y decir: ¿seré yo, maestro? Y el otro decía: ¿seré yo? Y Jesús, que no se queda con nada, dijo: el que mete la mano en el plato y moja conmigo, ese es. Identifíquenlo. ¿Cómo se identifica al que adora a la bestia y el que sigue su imagen? La Biblia dice: por su fruto. Porque no permanece en la fe, porque es inconstante, porque aparenta ser lo que no es, porque no ha sido regenerado y no ha sido tocado por el poder del evangelio, y porque no teme a Dios y le da gloria. Simplemente se camufla o se beneficia. Si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Y esa condicionalidad del texto nos muestra la posibilidad de que visiblemente en el cuerpo del Señor, o en la iglesia visible que se reúne, hayan personas infiltradas. Eso es una buena advertencia. Primero, porque nos confronta. Nos confronta que tenemos que revisarnos. Tenemos que hacer una introspección cada uno de nosotros a la luz de los principios del evangelio y pedir al Señor que nos dé testimonio contundente si somos hijos de Él. No demos por hecho que somos hijos de Dios, al menos que el Espíritu Santo testifique en nuestras conciencias que así es. Pero ¿por qué es importante también esa mención en el texto? Para que usted no se confíe del que está a su lado. Porque nosotros solemos confiarnos y nosotros solemos pensar que todos son cristianos. Entonces les confiamos nuestros hijos, les confiamos dinero, hacemos negocios, hacemos planes y pensamos que todos somos de los mismos. Pero a veces hay traidores entre nosotros. Lo dijo Jesús, lo mostró el evangelio y lo dice aquí el texto. Entonces, ¿por qué es importante? Para que nosotros nos examinemos a conciencia todo el tiempo. Señor, soy hijo tuyo,
dame testimonio de que soy hijo tuyo, a través de tu palabra, a través del fruto, a través de mi perseverancia, a través de poder mantenerme sólido en el Evangelio y no dimitir en medio de las adversidades. Pero también ayúdame a no confiar en otros, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia dice eso, no lo decimos nosotros. No es que tengamos delirio de persecución, es que la Biblia nos advierte y nos da ejemplos y nos dice, no confíe en el que está a tu lado. Examina si realmente él es un hijo de Dios o no, porque la Biblia dice que en la iglesia crece juntamente con el trigo la cizaña. Y cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y uno dice, ¿cómo así que no la arranquen? Jesús les dijo, no, déjenla que crezca juntamente con el trigo. Y uno dice, pues absurdo. Si es cizaña, debiéramos arrancarla. Dios nos debiera dar el privilegio de arrancarla. Y el Señor dice, no, señores, pueden echar a perder el trigo. Dejen que la cizaña crezca juntamente y el día de la quema se verá el humo. El día que se recoja la cosecha, dice, el trigo será puesto en manojos y puesto en el granero, y la cizaña será atada y echada al fuego. Miren lo importante, la Biblia nos advierte, no todos los que vienen a las iglesias son verdaderos creyentes. Y yo no lo digo por usted, lo digo por los que no vinieron hoy. No nos confiamos de los que vienen a las iglesias. No le confíen en sus negocios, no confíen en muchas cosas. Tengamos medidas para evaluar si esos que vienen realmente son creyentes. Y para eso Dios ha dejado unos ancianos, para que miren, para que tomen control, para que no nos confiemos con facilidad, para que hayan pruebas. Dice la Biblia, el que vaya a servir debe ser primero probado. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en lazo del diablo. El texto nos dice, hay muchos afuera que adoran a la bestia. Es decir, todos los que están en el patio, que no son medidos y que no están dentro del tabernáculo, del santuario, adoran a la bestia. Eso ya lo sabemos. Eso no es nuevo. Todos los que están afuera oyen la verdad, la pisotean, la desprecian, la molestan, la ofenden, no les gusta. Están fuera, no están en el santuario, no están en el recinto, no pertenecen a las piedras vivas. Pero si alguno de los que vienen al templo es un falso, debemos saberlo. Es probable. Pero ¿por qué también esta mención? Porque esta mención hipotética de este sí condicional en el texto nos dice que los que están verdaderamente en Cristo es imposible que tengan la marca de la bestia. Es decir, es imposible que usted tenga el sello del Espíritu y también la marca de la bestia. O tiene el sello del Espíritu o la marca de la bestia. Y el apóstol Juan está dándole el mensaje a los creyentes verdaderos de Asia Menor. En consecuencia, esos creyentes verdaderos ya fueron sellados con la obra del Espíritu Santo, de tal manera que no tienen la marca de la bestia. Pero por si acaso, si alguno adora a la bestia y a su imagen y ha recibido la marca en su frente y en su mano, él también. Es un mensaje muy confrontador. Y la Biblia es así es el Evangelio, así es la palabra. No son pañitos de agua tibia, ¿sí? No son dosis de ternura o dosis de amor y de compasión. Es un mensaje fuerte y a viva voz donde nos confronta. Y nos confronta para que no confiemos en nosotros, para que no pensemos que estamos bien, sino para que nos juzguemos a la luz del Evangelio. Si alguno adora a la bestia, no puede adorar a Dios. Si alguno tiene la marca de la bestia, es decir, la marca de que le pertenece y que hace transacciones con ella, no puede tener el sello del Espíritu. Es decir, no podéis servir a Dios
y a las riquezas. No podéis servir a dos señores. Y recuerden que en uno de los mensajes de Asia Menor a una de las iglesias se les condena fuertemente porque no eran ni fríos ni calientes. Y esa es una de las cosas fuertes de ese primer mensaje de la Odisea. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Y aquí nuevamente, si alguno le adora a la bestia, pues no es de Cristo, porque no puede haber términos medios. Hermanos queridos, aquí nos habla de unos hechos, y los hechos hablan por sí mismos. ¿Cuáles pueden ser los hechos de que alguien no sea cristiano? Pues que anda en los negocios del mundo. Y esa es la marca de la bestia. La marca de la bestia es que sirve al mundo, y el que sirve al mundo no puede servir a Dios. El que se deleite en las cosas del mundo no puede llamarse cristiano. El que vive deleitándose en las cosas paganas y se rinde por entero a los placeres del mundo no puede llamarse hijo de Dios. O es de Dios o no es, pero no es, parece que sí, parece que no. Y este es un llamado interesante, porque la hora de su juicio ha llegado. Y si alguno, y recuerden lo que pasó con Judas. ¿Cuánto tiempo anduvo Judas con Jesús y con los otros discípulos? Probablemente unos 3 años, ¿cierto? Quizás un poco más. Por lo menos 3 años Judas estuvo con Jesús y tenía un cargo muy importante, era de los más allegados. Y además de ser allegado tenía una función también dentro del grupo, administraba las finanzas. Y era un discípulo cercano a Jesús, colaborador. Uno de los salmos dice que era el más cercano a Jesús. ¿Quién supo o quién identificó que Judas era traicionero o traidor o que era el hijo de perdición? ¿Alguno de los discípulos pudo lograr identificarlo? Pedro, por ejemplo, que era tan intrépido, tan sagaz, tan audaz, no pudo identificarlo. O Juan o los otros discípulos no pudieron decir, Jesús, cuídate de Judas, ojo con él. Sí, por ahí nos hemos dado cuenta que las finanzas no están al día, que hay un saldo en rojo y para mí que Judas. No pudieron, ninguno pudo decirle a Jesús, advertirle o prevenirlo, o entre ellos crear pues hay una comisión para hacer una veeduría de las finanzas. No, sencillamente no se dieron cuenta. Pero Jesús les dijo en varias oportunidades, Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a llevar a la crucifixión. Ahora, ¿por qué Jesús lo permitió dentro del grupo? Porque la Biblia dice, dejad crecer juntamente con el trigo, también la cizaña, y llegará el momento del juicio. Y cuando llegue el momento del juicio, se sabrá quién es quién. El versículo 10 dice, él también, hablando cuando dice él también, se refiere a si alguno. Si alguno hay que adore la bestia, a ese alguno, o a ese también, o él también, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y esta es una mención supremamente fuerte. ¿Sí? Es una advertencia muy, muy fuerte, muy severa. Y uno dice, ¿y por qué se le hace esa advertencia a la iglesia? ¿Por qué se le advierte eso a los creyentes, a los que han sido redimidos por gracia? En algunos auditorios dirían, ¿por qué se le dice eso a las princesas y a los príncipes? Y a los que reinan con Jesucristo, a los que son un tesoro. No, porque es que los redimidos tienen que ser conscientes del todo el evangelio y del carácter de Dios. Y tienen que ser conscientes de lo que Dios los libró. ¿De qué nos ha librado a los redimidos? Del cáliz de la ira de Dios. Pero si alguno aparenta ser y no es, él también beberá del cáliz de su ira. Esta mención es muy fuerte, muy descriptiva, muy gráfica. Él también beberá. Es decir, le toca su porción, le toca su parte, beberá del vino de la ira. Pero noten lo siguiente, el texto no dice, si alguno adora a la bestia, a él también se le dará la copa de la ira.
¿por qué no dice a él también se le dará? Sino también, él también beberá, como si fuera una decisión propia o como si él libremente hubiera elegido beber la copa de la ira. Y la respuesta es, ¿él decidió beber la copa de la ira? No, él decidió libremente estar en contra de Dios. Libremente, consciente, responsable y deliberadamente, el impío o el incrédulo decidió postrarse a los pies de la bestia. Eso lo decidió con libertad. Él no fue manipulado. Él decidió y dijo, yo no quiero a Dios en mi vida. Como muchos de nosotros dijimos en algún momento, yo quiero vivir sin Dios y sin ley. Que nadie me supervise, que nadie me controle. Yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Es decir, él decidió tomarse la copa ¿de qué? La copa del placer del mundo. Él dijo, me voy a embriagar en los placeres de este mundo, me voy a pegar una borrachera con los placeres y las lujurias de este mundo, voy a hacer lo que yo quiera, no voy a tener ningún control, ni a quién rendir cuentas, yo decido vivir mi vida a mi manera. ¿Y quién dice que no puedo? Pero como él decidió eso, lo que él no era consciente, o por lo menos decidió no serlo, fue que al decidir beber la copa del placer, o el vino del placer, o embriagarse en el placer y en la confusión del mundo, y en sacar a Dios de la ecuación, él implícitamente estaba bebiendo la copa de la ira. Es decir, cuando alguien elige la copa del placer, o la copa del libertinaje, o la copa de la confusión de este mundo, o decide los negocios de este mundo y dice, yo me voy a beber de los negocios de este mundo, yo quiero vivir a mi manera, a mis anchas, yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿lo puede hacer el que elija eso? Claro que sí. Puede coger esa copa y pegarse una embriagada bien buena, y hay placer, es verdad, hay alegría, ¿sí? Hay libres antojos. Hay libre desarrollo de la personalidad, se puede hacer, pero quien haga eso, él también beberá la copa de la ira de Dios. Y eso es muy fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que advertir, porque el Evangelio lo advierte y nos previene, y eso es lo que el Evangelio nos autoriza a proclamar. Si alguno quiere adorar a la bestia, pues adórela. ¿Alguien quiere vivir a sus anchas? Pues hágalo, no hay problema. No le vamos a prohibir. La iglesia no va a hacer nada para evitarlo. Si usted quiere hacer eso, pues no vuelva a la iglesia y viva a sus anchas. Haga lo que a usted se le antoje, párese en la cabeza. Pero, junto al vino del placer, de la lujuria, del desenfreno, de la rebeldía, de la anarquía, usted también está bebiendo o está asumiendo responsablemente beber la copa del vino de la ira de Dios. Hermanos, nosotros tenemos hijos y tenemos jovencitos. ¿Cuál es el deber nuestro como padres, como ancianos, como presbíteros con nuestros hijos? ¿Los podemos amarrar para que vengan a la iglesia? ¿Los podemos traer obligados a la iglesia? Llega un momento en que no podemos obligarles a que caminen en los caminos del Señor. Llega un momento en que tenemos que decirle, bueno, pues yo ya te advertí, yo te dije, pero ¿qué tenemos que advertirle además del Evangelio? Que hay juicio y que hay sentencia y que si ellos deciden vivir su vida, pues listo, está bien, esa es una opción. Pero el que decida vivir su vida de placer, bebe del vino de la ira de Dios. La pregunta es, ¿quiere usted hacer lo que se le antoje? ¿Con esas advertencias será que a uno le quedan como ganas? Pues uno comienza a temblar porque uno dice, ¿cómo así? Que si yo decido vivir sin Dios, me toca beberme también el vino de la ira de Dios. Ahora miren lo interesante, dice, esa copa de la ira de Dios ha sido vaciada pura. Es decir, es el vino más añejo, ¿sí? Más puro, más embriagante y no se puede mezclar.
porque es la ira pura, santa, perfecta, oportuna de Dios sobre los incrédulos. El vino de la ira de Dios que ha sido vaciada en el cáliz de su ira. Es importante porque aún no ha comenzado el libro de Apocalipsis a hablarnos de las copas de la ira. Recuerden que esa es la tercera serie del libro de Apocalipsis. Una primera serie de sellos, una segunda serie de trompetas, de advertencias, de notificaciones, y luego vendrá la tercera serie y última del libro, que es la serie de las copas de la ira. Pero antes de que se comiencen a derramar esas copas en el orden lógico del libro, sobre los impíos, se tiene que advertir a los creyentes o a las iglesias que si alguno dentro de vive como si estuviera fuera de, también le toca la copa de la ira. La Biblia dice: es necesario que el juicio comience primero por casa. Es necesario que nos pongamos en regla, en orden primero, para luego poder proclamar afuera lo que está sucediendo y lo que viene sobre ellos. Él beberá del vino de la ira. Habla de una responsabilidad propia. No habla de una acción injusta de Dios, de que simplemente derrame su ira sobre alguien que se llamó hijo de Dios. No, es que él se deleitó y vivió una vida sin el orden o sin los principios de Dios, y por lo tanto responsablemente él bebe la copa de la ira de Dios y ha sido vaciada pura el cáliz de su ira. Noten que en el mismo versículo, en la frase, comienza y termina hablando de la ira de Dios. Es decir, ¿qué es lo que se nos muestra aquí? La justicia, la rectitud, la precisión, el fallo de Dios sobre los incrédulos, con vino puro. ¿Ustedes con qué se embriagan? ¿Con qué se embriaga el mundo? Pues con vino, con chicha, con cerveza, con refajo. Algunos se embriagan solamente con el olor o con los residuos, con los conchos. Pero aquí dice: no, si usted se embriaga con eso, pues ahora le va a tocar embriagarse con lo que sí emborracha, con lo que sí aturde, con lo que sí le hace caer, ¿sí?, y perder su sobriedad, y es con el vino puro de la ira de Dios. ¿Ustedes se imaginan esa figura? Es una figura muy descriptiva, una gran copa que es un cáliz grande, y es un cáliz donde se le vacía un vino, y ese vino es un vino de ira, es decir, de furor, de rectitud, de sentencia, de condena. Eso es terrible. O sea, nunca habíamos visto en el libro de Apocalipsis esa figura de una copa que se llama la copa de la ira. ¿Y qué se vacía dentro de ella? Ira. Tanto el cáliz como lo que la llena, que es el vino, tiene ira. Es decir, ¿cómo está Dios aquí en este momento ejecutando justicia y sentencia sobre los incrédulos? ¿Cómo está? Indignado, airado. Es el momento oportuno para traer la sentencia, pero es importante que en la iglesia se advierta que es probable que algunos de los que vienen o de los que se congregan les toque beber ese vino de la ira. Hermanos, en muchas iglesias se ha pensado que el mensaje verdadero del evangelio es simplemente una dosis de ternura, ¿sí? Todo está bien, todo marcha bien, Dios te ama. Así como vas bien. Y la Biblia dice: no es así. Hay que advertir que hay temor y hay sentencia, y que Dios rechaza a aquellos que aparentan o que se infiltran dentro de las iglesias y que no son trigo sino cizaña, y que para ellos también es, si es que hay alguno. Y si no hay ninguno, todos los que son creyentes deben saber de qué Dios los libró. ¿De qué nos libró? De la copa del furor de Dios, de la copa de la ira, de la sentencia condenatoria de Dios sobre ellos. Hermanos queridos, y el texto continúa diciendo: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esa parte final del texto continúa ampliando el tema del tormento o del veredicto que viene sobre los incrédulos o sobre aquellos que aparentando ser creyentes no lo son, que son falsos maestros o falsos creyentes o lobos vestidos de ovejas. Dice: y será continuo, atormentado.
¿sí? También una acción continua, permanente, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Muchos piensan, y ese ha sido objeto de muchas tendencias sectarias o heréticas, que Dios no tiene la capacidad de condenar al impío. Y que Dios no tiene como que su corazón tan amoroso y compasivo no le permite condenar o atormentar a hombres y mujeres que han sido creados a su imagen y que se han rebelado contra Él y que no lo pudiera hacer por toda la eternidad. Son muchos los que dicen que no. Muchos dicen es imposible porque Dios ama a todos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios ama a sus hijos, pero no los ama por mérito propio, sino que los ama en el plan perfecto o en la decisión eterna, es decir, somos amados en Cristo a través del Evangelio. Y será atormentado con fuego y azufre. ¿Qué fue lo que eligió este incrédulo? Los placeres del mundo. Dinero fácil, placer fácil, riquezas, comodidad. Eso fue lo que él eligió. ¿Y qué dice el Salmo 73? ¿Cómo le ha ido a los incrédulos hasta ahora? Van bien. Han engordado, han crecido, tienen buen follaje, están verdes, vigorosos, sus empresas abundan, su dinero bien, adulteran sin límite, están engreídos en su vida y no les pasa nada. Y esa es la gran pregunta que corroe la conciencia envidiosa de Asaf. ¿Por qué no les pasa nada? Y yo un domingo no voy a la iglesia y enseguida me va mal. O por una situación inmediatamente ya tengo consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué ellos engordan y hacen lo que quieren y no les pasa nada? Y el texto continúa diciendo, dice, pero era que yo no entendía. Y cuando yo fui al santuario o entré al santuario entendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Aquí, placeres, libertinaje, desenfreno, no tienen control, no tienen rienda. Pero luego la copa de la ira de Dios y serán atormentados por siempre con fuego y azufre. ¿Cómo les parece, hermanos? Alguien diría, o sea que Dios no es un Dios de amor, porque a mí no me gustaba el del antiguo, pero el del nuevo me parecía chévere. No, el Dios de la Biblia es el mismo, justo y severo, implacable, con toda su creación, solo que nosotros hemos sido vistos con misericordia. Para nosotros era esta misma sentencia, al menos que no hubiera Cristo redimido a su pueblo, pero Cristo nos redimió. Y ya se ha descrito en el libro de Apocalipsis. Por eso dice el apóstol en otro texto anterior, dice, y yo lloraba mucho porque no sabía qué decía ese misterio. Dice, pero uno de los ancianos me dijo, no llores porque el libro fue abierto. Y como el libro fue abierto, se expuso que Dios es severo, pero Él determinó un plan de salvación. Y en ese plan de salvación nos alcanzó a nosotros por gracia, no por mérito, y nos sostiene por gracia, de tal manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aunque no hay condenación, hay advertencias. Aunque no hay condenación, hay consecuencias por nuestros pecados. Aunque no hay condenación eterna ni tormento eterno, hay corrección disciplinaria, dolorosa, porque el Señor, aquel que ama, azota, corrige. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no corrige? Si no se corrige, no hay amor. Y esa es la respuesta en el Salmo 73, el Salmo de Asaf. ¿Por qué no les pasa nada? Porque es que no son míos. Ellos están destinados como vasos de ira para el día de la ira. Y será atormentado con fuego y azufre. Y aquí hay dos metáforas muy dicientes para explicar la clase de tormento. Algunos dicen, no, es que yo ya vivo el tormento acá. ¿Han escuchado eso? Es que yo ya vivo mi propio infierno, dicen muchos.
Muchos han dicho que el tormento es metafórico, es decir, que el tormento es aquí dependiendo cómo usted viva. Es decir, que si usted tiene comodidades económicas y tiene buena salud y está tranquilo, usted ya vive su propio cielo. Y que si aquí usted le está yendo mal y tiene problemas y lucha con su salud y su economía es inestable y pasan muchas realidades de dolor, usted ya está viviendo su propio infierno. ¿Será eso cierto? Aquí no dice eso la Biblia. Dice, llegará el momento en que él beberá del vino de la ira, porque ahorita está bebiendo la copa del placer, y luego también será atormentado con fuego y azufre. Algunos dicen que sí va a haber un juicio eterno, pero que ese juicio eterno para los incrédulos es muy suave y que es más bien como un tormento mental y que es como un tormento que se va pues uno acostumbrando a él y se va como reduciendo de tal manera que ya después se puede vivir sabroso. La Biblia no dice eso. Todas esas son enseñanzas heréticas. La Biblia lo que dice es, y será permanentemente, constantemente, eternamente, ¿será qué? Atormentado. ¿Y qué tipo de tormento dice la Biblia? Con fuego y azufre. ¿Y el fuego? ¿Quién se sometería a una prueba de fuego? Ahora es interesante porque este fuego no es un fuego para destruir o consumir, porque si prendemos una hoguera y quemamos algo, lo consume. Entonces uno dice, no, pues si el juicio eterno es con fuego, pues lo va a consumir y se acabó. Pues recuerden que antes de que eso suceda, dice la Biblia que los impíos resucitarán con unos cuerpos incorruptibles para afrontar el juicio eterno, de tal manera que ese fuego no los consume, pero sí los atormenta todo el tiempo, pero no son extinguidos, aniquilados, exterminados. Será atormentado con fuego y azufre. Y el azufre es una componente muy interesante, ¿cierto? De la tabla periódica, que tiene que ver con unas aleaciones interesantes que son producto del calor, de olores, de aguas que vienen profundas, que vienen de los volcanes, ¿sí? Y es muy importante porque acá dice que asocia el tormento con el azufre, y el azufre está asociado con mal olor, ¿sí? Con algo que está en descomposición, con algo que viene de lo más profundo, ¿sí? Con algo de lo que es repugnante. No soportaríamos un olor a azufre, ¿sí? Que es un olor nauseabundo, un olor repugnante que produce vómito. Recuerda en el mensaje a la iglesia, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿sí? De las aguas termales, recuerdan que eran tibias. El azufre, si alguno de ustedes ha ido a termales, saben que entre más alto en la montaña o en el páramo, o sea, donde sale el agua caliente de un volcán, tiene mucho olor a azufre. No se puede consumir esa agua, es un olor que repugna, es un olor nauseabundo, que se asocia con muerte, con algo podrido, con algo dañado, con algo descompuesto. Es decir, ¿cuál va a ser la realidad de ellos, de ese tormento? Es un tormento nauseabundo que produce repugnancia, que produce asco y que produce todo tipo de confusión y confrontación, pero no serán menguados en su tormento. Es decir, todo lo que el impío hace ahora, ¿cómo le parece? Cuando uno va el lunes a la oficina, ¿qué cuentan todos los compañeros? O al colegio. ¿Cómo la pasaron? O el martes, cuando hay puente. Ellos no cuentan con tristeza, ellos no cuentan con dolor y decir, mire cómo yo me malgasté el dinero, mire lo que hice, mi vida es miserable. No, ellos cuentan con alegría, con satisfacción, con placer, todo lo que hicieron. Y ya están programados para el otro fin de semana lo que les faltó hacer. Y ya están programados qué van a hacer en la temporada de diciembre. Porque es que todavía me falta lograr esto. Pero la Biblia dice, todo eso que hoy es placer, que hoy es lujuria, que hoy se disfruta, que hoy lo hacemos con alegría, mañana para el impío será nauseabundo,
será repugnante, porque él se dará cuenta que todo eso que hizo fue acumular ira para el día del juicio de Dios y que ahora será su gran tormento. Si hubiera escuchado, ¿sí? Si hubiera atendido, si me hubiera arrepentido, pero ya es tarde, dice la Biblia. No podrán, no tienen esa oportunidad. Ahora miren lo interesante, y serán atormentados con fuego y azufre, ¿delante de quién? Final del versículo, de los santos ángeles y del Cordero. Recuerden que el mensaje está siendo dado a los creyentes, receptores del mensaje. Si usted es uno de los incrédulos, ponga cuidado, usted será atormentado por siempre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es algo así como ustedes se perderán el privilegio de estar con los ángeles de Dios y con el Cordero, y más bien frente a ellos, o ellos como testigos constantes y eternos, verán el juicio de ustedes y ustedes no tendrán escapatoria. ¿Sí? Es algo así como cuando a uno le dicen, se lo dije, y uno tiene que agachar la cabeza, porque uno verdad se lo dijeron. ¿Sí? Es algo así como ustedes que hoy tienen la oportunidad de estar en la presencia del Señor, de adorar al Cordero, de escuchar el Evangelio, arrepiéntanse de esos pecados. Examinen su corazón a profundidad, no sea que sean de los que adoran a la bestia y al hacerlo recibirán la ira de Dios, pero también se perderán el privilegio de estar con los santos ángeles de Dios y con el Cordero, es decir, estarán separados por siempre del Hijo de Dios. Esta mención final es estremecedora, no es solamente la ira de Dios, no es solamente el tormento con fuego y azufre, sino es estar separados de la presencia de Dios por siempre. ¿Quieren ustedes estar separados del Cordero? Dice, ¿cómo así? No, claro que no. No hay esperanza. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, ¿quieren ustedes también irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta es obvia, ¿sí? Con una respuesta obvia. ¿Quieren ustedes estar separados? No, nosotros queremos estar con el Señor. Ya disfrutamos su gracia, ya disfrutamos su perdón, ya disfrutamos sus beneficios temporales, ya entendemos el pacto, ya entendemos el Evangelio. Por supuesto que no queremos estar separados del Cordero. La única esperanza es temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio se aproxima. Y este es el verdadero evangelio. Esta gran voz, como se predican las promesas, tenemos que con esa misma voz predicar el juicio de Dios. No solo para los incrédulos, el juicio de Dios es para los creyentes también. Comienza por casa y tenemos que estar preparados. Por supuesto, no hay condenación para los creyentes, no por sus buenos méritos u obras, sino por la gracia que ha sido derramada en Cristo Jesús. Queridos hermanos, con vino puro Dios embriagará a los incrédulos. Gracias a Dios usted y yo estamos libres de esa condenación, pero nos estremece saber de lo que Dios nos libró. Y nos estremece saber que todos los que no crean en el Señor tendrán que recibir esa condenación. Y muchos de ellos son nuestros familiares, muchos de ellos son nuestros vecinos, muchos de ellos son nuestros amigos cercanos. Pero la Biblia lo dice. Pero gracias a Dios que ya Él nos libró, nosotros no nos libramos. Nosotros queríamos beber la misma copa del placer. Y de hecho algunos lo hicimos por un tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz de su gracia y fuésemos librados de las tinieblas, de la muerte y trasladados a su luz admirable. ¿No es eso maravilloso? Si es así, y si usted entiende eso, entonces ¿por qué no teme a Dios? Si es así y usted lo entiende por gracia, ¿por qué pretendemos adorar a la bestia y hacer negocios con el mundo? Si es así y lo entendemos, ¿por qué nuestra frente y nuestras manos están llenas de maldad y de engaño y de negocios ilícitos y de relaciones con el mundo? Porque no tememos a Dios suficientemente, porque pensamos que temer es simplemente respetar. Pero no hemos entendido que temer es temblar
ante su presencia. Y este texto nos hace temblar. Si alguno está aquí y no ha nacido de nuevo, él también beberá esa copa, al menos que Dios tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, tu palabra no puede ser más clara, y tu palabra no puede ser más gráfica, y tu palabra no puede ser más fuerte como para decir que no la oímos o no la entendimos. Tu palabra nos habla a viva voz, con ejemplos, con detalles. Tu palabra no solamente nos advierte, sino que nos horroriza. Tu palabra es temeraria porque nos muestra quién eres y quiénes somos nosotros. Tú tan justo, tan perfecto, tan santo, tan sublime, y nosotros malos pecadores, expuestos a tu ira y a tu justicia. Señor, gracias por tu palabra, porque hoy nos advierte con claridad lo que espera a aquellos que no nazcan de nuevo, y lo que espera a aquellos que muchas veces le hacen ojitos al mundo, y que muchas veces dicen yo mejor no vuelvo o no sigo, porque tu palabra dice sí, puedes no seguir, está bien, pero hay consecuencias muy severas para aquellos que, habiendo sido redimidos y alcanzados por gracia, miren atrás y vuelvan atrás. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos que están creciendo y que ellos, como nosotros, son rebeldes. Ten misericordia de todos nosotros que somos necios y queremos revolcarnos en la miseria de este mundo. Habiendo sido sacados del lodo cenagoso del pecado, queremos volver al mismo fango. Ya sabemos las consecuencias. Ya hemos afrontado los dolores y las aflicciones de habernos revolcado en esa miserable maldad. Pero aún así queremos coquetearle al mundo y queremos volver. ¡Qué necios somos! ¡Cuán torpes! Como una puerca lavada quiere volver otra vez a revolcarse. Como un perro vuelve otra vez a tragarse su vómito. Señor, ten misericordia de nosotros, porque así como tu palabra nos describe, así somos. Y solo tenemos esperanza por ti. Solo hay esperanza por la obra preciosa de Jesucristo puesta a la cuenta de tu pueblo. Solo hay esperanza porque tu Espíritu Santo nos sustenta. En nosotros saldremos corriendo al mundo. Si no salimos ahora corriendo al mundo es porque tú nos detienes. Es porque tú nos cortas las alas. Es porque tú nos detienes con lazos de amor, con látigos, con cuerdas de amor nos azotas para que no sigamos a este mundo ni amemos el mundo, ni adoremos la bestia y sus propuestas, sino para que te sigamos a ti. Porque ese es el negocio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque ese fuego y azufre debiera caer sobre nosotros. ¿Por qué no cae? Porque tú tienes un plan perfecto y tus planes no los frustra nadie. Ni siquiera nuestras necedades y rebeldías frustran tus sabios planes. Gracias por perdonarnos, Señor. Y gracias por detenernos. A veces contra nuestra propia obstinación nos detienes. A veces contra nuestra propia rebeldía y mal humor nos detienes. Porque tú eres justo, compasivo y bueno. Y porque esa copa de la ira no está destinada para tus hijos. Esa copa está destinada para los incrédulos. Tú llevaste en la cruz del Calvario la copa de la ira que venía contra nosotros. Tú bebiste el vino puro de la ira de Dios cuando estuviste en el propiciatorio, en el Calvario. Tú tomaste esa copa que nos pertenecía y nos libraste. Cuán justo, cuán compasivo, cuán benévolo eres. Pero pese a eso, no es garantía para jugar con tu verdad. No hay licencia para vivir en nuestras disensiones. Ayúdanos, por favor. Danos temor y temblor ante ti.
y mucha confrontación con nuestros pecados y frente a tu justicia. Por favor, Señor, lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, iglesia.